Estoy aquí de nuevo, que nos van a contar otra historia. Espero que les guste, amigo, y recuerden, denos like y suscríbanse. Hola, amigos y amigas, pues voy a contarles una historia de una vampira francesa llamada Camille. Camille nació en París, Francia, en 1854. Ella era una mujer muy hermosa, con un cabello que le caía pues prácticamente hasta la cintura, y ella vivía una vida normal en Francia. Sin embargo, a los 17 años cuenta su historia, que fue precisamente mordida en la yugular y muerta por un vampiro hombre francés. Entonces ella fue muerta a los 17 años. Sin embargo, pocos meses después de sus 17 años de que había sido pues mordida, ella empieza a aparecer y aparece como vampiro. Aparece en la Ciudad de las Luces en París. Causa en los primeros 3 años, vamos a decir, de su vida como vampiresa, una mortandad terrible en París entre hombres y mujeres que aparecían, pues vamos a decir, en los caminos o en sus propios domicilios sin sangre, pero con una mordida en la yugular. Y pues al principio la gente no sabía, ni las autoridades, la policía de París no sabía de quién se trataba, hasta cuando que empezaron a investigar, y en el segundo año de estas muertes raras, entonces dan con que es precisamente Camille. Camille era una mujer que prácticamente pues tenía una vida rara, porque nunca la veían pues ahora sí que de día, solamente ella la veían de noche. A partir de las 8 de la noche es cuando ella tenía pues teóricamente vida social. Tenía su casa, pero era una casa que al momento en que pues la gente, vamos a decir, la visitaba o quería platicar con ella, de día curiosamente nunca estaba ocupada, según en este caso la servidumbre de la casa, en que ella no se encontraba y todo ello. Y esto se le empezó a hacer raro a la gente, porque pues de día pues nunca estaba disponible. Entonces llega a los oídos de la policía francesa de que Camille había sido muerta por un vampiro. Es entonces cuando ellos empiezan al principio en una actitud como de que pues estaban dudosos, no sabían si creer o no creer. Entonces empiezan a investigar en los archivos forenses de París y ahí encuentran precisamente la defunción de Camille y de su enterramiento en Montparnasse, que es un panteón famoso de París, porque ahí también se encuentra enterrado el presidente de México, que fue Porfirio Díaz. Entonces ella se encuentra en los registros de ese panteón, muerta precisamente a los 17 años. Entonces la policía de París empieza a atar cabos y entonces realiza en este caso una inspección en el domicilio de Camille en un día, pero de mañana, con una orden de que entraran a la casa, una orden firmada por un juez. Entonces entran y pues la casa tenía un aspecto así como de tipo de un castillo medieval. Entonces llegan hasta lo que viene siendo el sótano de la casa de Camille y encuentran precisamente un sarcófago en donde prácticamente pues se tiene la vehemente sospecha de que su cuerpo, de que ella se metía en ese ataúd y que solamente salía por las noches, ahora sí que pues a morder a los hombres y mujeres en la yugular y a causar el pánico, porque sabemos que una vampira es una persona muerta y que para vivir necesita alimentarse de sangre humana. Esta historia que nos cuenta es sacado de una telenovela, un libro, o es una leyenda que ha habido de oído en el pueblo. No, esta es una historia real, basada en la realidad, en los primeros años. Ella incluso está el registro de su defunción en el archivo en este caso de las defunciones en París. O sea, sí existió. Pero cuando la mordieron en la yugular, supuestamente otro vampiro, ¿cómo se puede describir ese vampiro? ¿Una persona, un brujo
o porque los vampiros creo que es una leyenda nada más, ¿no? Y supuestamente al morder a otra persona, pues más que nada se basa en puros, digamos, puros mitos, puras, como algo que tal vez sí pudo haber existido, tal vez no. Y muchas veces eso sale mucho, creo que en los libros, ¿no? Las telenovelas. Sí. Entonces aquí sí fue real. ¿Cómo fue posible que una persona la haya mordido y se haya alimentado de otra persona? Entonces aquí se entiende que es, digamos, algún zombie o un brujo, o cómo lo podría ahí usted describir, o cómo los describían en aquel entonces la supuestamente historia del vampiro. Claro, mira, por ejemplo, las situaciones de los vampiros aparecen en la Edad Media europea, y son precisamente personas que tienen una parte de brujo, o como diríamos en el México prehispánico, de nahual. Tienen la capacidad de convertirse sí. en animales. Ajá. Y tienen poderes, llamémosle, pues, paranormales. Ajá. Entonces pues llamémosle hombre brujo que mordió a Camille, es real. No se sabe mucho sobre él, pero se refiere que era una persona, era un hombre como de unos 35 años, también de origen francés. Su historia solamente aparece como 3 veces en la historia de Francia. Entonces, muchas veces eso ha llevado a que se piense que el hombre que mordió a Camille, que mató a Camille, sea una leyenda. Sin embargo, en las pocas veces que aparece, él es real, porque él había sido, vamos a decir, de una familia noble de Francia, que había tenido una influencia durante varios siglos en la corte de los reyes de Francia. Entonces, esa es la parte. Yo creo que guardan su anonimato, a lo mejor por su estatus económico elevado. Ahora, Camille, cuando causa ese impacto en París, Francia, de repente desaparece como a los 3 años, que empieza a causar estos estragos y estas muertes de hombres y mujeres sin sangre. Desaparece y ya no se vuelve a saber nada de ella. 2 años después aparece en Río de Janeiro, Brasil, igual, así con hábitos nocturnos, igual, nada más que sí ya aparece bajo un aspecto físico distinto. En Francia, cuando salía a hacer sus asesinatos, vestía un vestido negro. Te digo, la cabellera le caía hasta la cintura. Cuando se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, aparece con un vestido blanco y aparece con un vestido, llamémosle azul, pero azul oscuro, como tipo azul marino. Entonces igual ya aparece igual desde el punto de vista del maquillaje, prácticamente igual. Entonces el primer, llamémosle, muerte causada por ella aparece en torno a 1879 de un hombre. Sí, ya tiene un buen. Sí, en ese entorno. Si nació en 1854 ella tendría 25 años. Sin embargo, pues ya era una mujer muerta. Aparece precisamente en la casa del hombre. Refirieron que ella lo sedujo, llamémosle sexualmente, y ya estando en el acto sexual, ella, pues llamémosle, le mordió la yugular, y desde ahí empezó una serie de muertes de 4 años en Río de Janeiro, y el pánico en la ciudad, porque la gente ya no se sentía segura. Sentían que hombres y mujeres en cualquier momento podían ser atacados, pues al principio no sabían por quién. De hecho, durante los 2 primeros años en Río de Janeiro fue así como un Jack el Destripador, no sabían quién era. Hasta cuando empiezan a investigar, incluso hasta el mismo arzobispo de Río de Janeiro llegó a sus oídos esta historia y empezaron a investigar hasta que dijeron que era una mujer. ¿Y cuánto tiempo duró todo esto? Porque algún día hubo un año en que ya no apareció o se esfumó, digamos, esa leyenda. Sí, ahí va ya lo interesante. Acá ahorita es el segundo lugar donde aparece. Digo, como unos 4 años causó mortandad tremenda, como en torno a 1879, 1883. Ahora, más o menos se tiene o refiere la historia de Camille que aproximadamente unas 100 personas fueron asesinadas por mordedura en la yugular, más o menos como unos 60 hombres y 40 mujeres en un periodo de 4 años. Sí, entonces, fue mucho. Te digo, causó un nivel
de inseguridad y de espanto entre la gente, que ya no se sentían seguros. Sí, sí. Y había un toque de queda en Río de Janeiro. A partir de las 9 de la noche ya nadie salía bajo su propio riesgo. Entonces se sumó todo esto. Desaparece Camille del Río de Janeiro en torno a principios de 1884 y se le vuelve a ver año y medio después, en torno a mediados de 1885, pero en Bogotá, Colombia, donde igual empiezan a aparecer personas asesinadas. La primera que apareció fue una mujer de, pues llamémosle de buena familia, o sea, de familia de dinero, de Bogotá. Y entonces ahí sí, para que veas, empieza a investigar la autoridad como a los 15 días de que aparecen estas primeras muertes. Y relativamente saben rápido, comparado con Francia y con Brasil, de quién se trataba. No la conocían, pero empiezan, te digo, a indagar y tienen la certeza de que es ella. La misma que estuvo en Francia, en Brasil. Exactamente. Y aquí es lo interesante de la historia de la vampiresa francesa. Ella está aproximadamente como un año en Bogotá, Colombia, causando estas muertes, hasta que en un momento dado la comunidad toma el suficiente valor, la comunidad de Bogotá, Colombia, porque Bogotá, Colombia, en 1886 era una ciudad pequeña comparada con lo que hoy es en la actualidad, que es grandísima. Es como tan grande como Puebla. Ajá. Entonces, toman el suficiente valor, investigan a dónde vive, van, y dice una de las partes del relato de la historia de Camille que llegan precisamente a donde era su casa y a donde estaba su ataúd y la matan, porque es bien sabido que solamente hay dos formas de matar a un vampiro. Tiene que ser cuando está, pues, en la mañana, cuando está dormido, cuando está descansando en su sarcófago. Número 1, con una estaca en forma de cruz, clavándosela en el corazón al vampiro. Y la segunda forma, con una bala de plata en el corazón, disparándole. Entonces ellos la matan de las dos formas. Primero le disparan una bala de plata en el corazón y luego le entierran una estaca. Pero te digo, va un montón de gente, van como unas 30 personas. Pues entre todas sí se dan valor, porque realmente le tenían miedo. Sí, entonces aquí refiere una de esas historias, que es cuando desaparece Camille. Sin embargo, hay otra versión que refiere que no fue muerta ahí en Bogotá, Colombia, sino que ella se esfuma, como era su costumbre, y desaparece, no sé, unos 3 años, y vuelve a reaparecer precisamente en una ciudad del sur de Francia que se llama Toulouse o Toulon, como le pronuncian en francés. Entonces aquí es algo que todavía realmente hasta la actualidad refiere la historia de Camille, que no se puede demostrar si es ella o si es otra vampira o otro vampiro. Refieren que en 1890 vuelve a aparecer una mortandad sin explicación aparente de personas, y prácticamente mínimo son 10 muertes por mes de, de personas mordidas en la yugular, hombres y mujeres, incluso hasta niños, que sin causa aparente pues primero desaparecen y son mordidos y aparecen ya a veces incluso hasta enterrados, y los rescatan los cuerpos de fosas comunes. Entonces, si en la actualidad, como dice esa segunda versión, Camille, la vampiresa francesa, sobrevivió a ese presunto asesinato en Bogotá, Colombia, entonces ella debe de tener en este momento pues cerca de 200 años de vida. Dice esa otra versión, la versión B de la historia de Camille, que en estos mismos momentos ella vive en París, Francia, y en el sur de Francia, perdón, en Toulouse, y mordiendo, causando el terror. Pero ahorita ya no han salido actualmente noticias donde haya personas moridas, vaya. No. Eso fue hace tiempo. La última vez que se circuló una noticia de una desaparición, una mordedura en la yugular, tiene aproximadamente unos 10 años. Entonces fue apenas, no tiene mucho. No tiene mucho tiempo. Entonces, ahí te digo, no se sabe si es ella o si es otro vampiro, no se sabe. Pero
ahí están esas dos versiones de esta interesante y de esta, pues, también terrorífica historia, porque han sido muchos los asesinatos que ha cometido desde los 17 años, sea ella o sea otro. Y del año hace 200 años. Sí, imagínate, pues, Yo si creo... un vampiro, una vampira no la matan de esas dos formas que se conoce, con una estaca en forma de cruz enterrándosela en el corazón o con una bala de plata, puede vivir, llamémosle, en las noches indefinidamente, porque ya es un muerto, una muerta. Sí, ya. Sin embargo, vuelve a la vida. Vuelve a la vida, ¿por qué? Porque se alimenta de sangre. En pocas palabras, es un vampiro, una vampira es un ente metafísico, pero demoníaco. Pues sí. Porque ya es un ser que no es de este mundo. Pero toma postura física, se puede decir, porque al morder es físico. Exactamente. Entonces, sin embargo, ya es un muerto, ya no es... Sí, vive mucho. Exactamente. Pues ojalá que la maten, ¿no? Ojalá. Para que ya no siga causando daño. Así es. Bueno, amigo, muchas gracias por tu historia. Recuerden, suscríbanse y denos like.